Eh, ¿Se ve ahí, Silvia, no? Ahí se ve, se ve Bien. bien. Sí, se Bueno, ve bien, Nicolás, muy bien. vale. A diferencia de lo que habló el doctor, nosotros acá vamos a hablar ahora programas preventivos en embarazadas. Como todos sabemos, el embarazo es un estado dinámico y cambiante que se inicia con la fecundación y culmina con el parto. O sea, de que se fecundó hasta que la mujer tiene al niño, todo eso conlleva lo que sería el embarazo. El diente, los tejidos de soporte y sostén y la mucosa bucal constituyen blanco directo que se pueden ser afectados por este motivo. Dos segunditos. Justo se me trabó Silvia ahí. Bueno. ¿No podés avanzar? Ahí está, sí, ahí está, está. Bueno, ahora tenemos el efecto del embarazo Pero acá sobre... está, ¿Se mueve en el tuyo? en este sí, a ver, probá una más, ¿sí? Ahí estamos, sí. A ver otra, avanzando. Ahora sí. Sí, avanza, Nicolás, avanza bien. Justo no cambiaba. Ahora sí. Bueno, ahora seguiremos hablando del efecto del embarazo sobre el diente. Prevalece la creencia de que se produce mayor actividad cariosa, porque el calcio de los dientes es extraído por el nuevo ser. Estudios realizados demostraron que a diferencia del esqueleto en este estado, no existe mineralización dental, mineralización. Entonces, hay una creencia que dice que el calcio es enviado al nuevo ser, por eso que a la madre entonces como que comparten. Lo que ocurre en el esmalte tiene lugar por recambio de minerales con lo de la saliva y no por disminución de calcio. Seguimos. Todo eso es lo que le va pasando a la madre, al diente, y ahora, ¿qué va a pasar en la madre, en lo fisiológico? La secreción de hormonas como estrógenos aumenta 30 veces y la progesterona 10. La influencia hormonal actúa como factor predisponente, no como factor etiológico de enfermedades bucales. La biopelícula sigue siendo el factor etiológico fundamental en la génesis de la gingivitis y uno de los factores de la carie dental. Los cambios microbianos se presentan en la biopelícula subgingival asociados con el incremento de hormonas. Bueno, ahora vamos a subdividir o dividir en tres el embarazo, que serían 3 trimestres, que sería desde la gestación o fecundación hasta el tercer mes. Después tenemos el segundo trimestre, que sería desde el cuarto mes hasta el sexto mes, y el tercer trimestre del séptimo hasta el noveno mes, que culmina el parto. Bueno, ¿qué va pasando en estos trimestres? En el primer trimestre podemos tener cialorrea, émesis, hiperémesis, todo eso son nombres para el vulgar vómito. Después pueden tener hambre insaciable, falta de apetito, hipersomnia, que es las personas que duermen mucho y después siguen teniendo sueño. Todas estas cosas pueden llegar a pasar o porque no todos tienen las mismas... las mismas cosas que presentan, así que poner que a veces personas pueden tener émesis, a veces la gente puede tener hambre, a veces no, todo, pero bueno, hay que ir sabiendo que cada de estas cosas pueden pasar en el primer trimestre. También, si la madre es multípara, su hijo cambiará bruscamente de conducta, será encaprichoso, inapetente, presenta mucha ansiedad, controlar la ingesta de golosinas. Dicen mucho que también de lo que por ahí, cómo es la persona, ya se va
enviando como el calcio hacia el nuevo ser, entonces ya va adoptando mucho las conductas y todo eso, por eso hay que tener un buen embarazo, entonces el niño puede tener buenas conductas, también como dice que la ingesta de golosinas, etcétera. Bueno, después en el segundo trimestre ya les aviso que este es el mejor trimestre para siempre para atender a las mujeres embarazadas, obviamente. En esto también podemos saber que ya tenemos anemia, patopatías, dermatopatías, pero ya no se encuentra lo que sería la émesis, la hiperémesis, que por ahí es lo más feo, ponerle que si vos estás trabajando y no sé, no, nadie va a querer que te vomiten cuando le estás haciendo un tratamiento. Así que por eso se dice que este es el mejor trimestre para atender a una persona embarazada. Bueno, como decía, que ya también hay un equilibrio emocional y físico, ya que el niño está un poco más grande, ya pasaron las primeras, ya se adoptó más lo que sería el tema de la panza con los otros órganos, entonces el niño ya no se mueve tanto y por eso que también se puede atenderle en esos momentos. Bueno, y también como decía, que han culminado los vómitos y las náuseas. Y después tenemos el último trimestre, donde el niño ya está casi por nacer, que sería que también tenemos edema, hipertensión y proteinuria. Hay tendencia a contracciones registradas en incomodidad para permanecer en la misma posición, por lo cual no es recomendable el tratamiento odontológico. Como decía, el niño ya está más grande, no se queda quieto, y bueno, y para la madre ya debe ser un poco un peso que tenga encima tenerlo ahí, e irse al odontólogo y estar ahí. Así que bueno, esos serían los 3 trimestres que tienen el embarazo. No se olviden que es muy importante. Bueno, después tenemos las alteraciones bucales relacionadas al embarazo. Tenemos la popular gingivitis del embarazo, que es la alteración inflamatoria de la encía. Esta se caracteriza por tener una encía aumentada de tamaño, de color rojo, que puede ser leve, moderada o severa, y que sangra con facilidad. Al segundo mes inician los síntomas inflamatorios. Se mantienen o aumentan durante el segundo trimestre, llegan al máximo al octavo mes. Después remiten después del parto, o sea, quiere decir que desaparece. En la enfermedad periodontal tenemos que las hormonas no desencadenan todo lo que sería esto, sino que la complican. Las hormonas provocan un aumento de la permeabilidad vascular en los sitios donde se forma el tejido de la granulación. Estas constituyen un nutriente ideal para lo que serían los microorganismos del biofilm, placa bacteriana, cálculo, como se le ponga. Biofilm se le sigue llamando, ¿no, Silvia? Sí, Sí, está. Bueno, después tenemos otro que podría parecer que se llama el granuloma del embarazo, que ya es como que es un crecimiento de tipo tumoral que mide hasta 2 centímetros. Es una tumoración blanda, pedunculada de color rojo que sangra al tocarla. Localiza el margen gingival, zona interdentaria del maxilar superior, entre el incisivo lateral y el canino. Acá puede aparecer, acá se ve que está también en el central, aparece en el segundo trimestre y desaparece después del parto. Por lo que se ve es como que se inflama la encía demasiado y ahí se forma el granuloma, pero bueno, hay que saber que eso puede aparecer en mujeres embarazadas, pero se tendría que ir cuando parte o el niño o después del parto. Bueno, otra de las cosas que también puede pasar es la movilidad dentaria, que es relacionada con alteraciones biofísicas en las fibras colágenas del ligamento periodontal. Esto ocurre en el último mes del embarazo. Y otras afecciones bucales que tenemos son los vómitos, actúan como irritante local, se manifiestan con un eritema de la mucosa que puede dar sensación de quemazón. Después, los edemas de la mucosa bucal y estomatitis, los edemas de la mucosa bucal y estomatitis hemorrágicas. Después también, las faltas de vitaminas del complejo B producen manifestaciones bucales como quilitis y glositis.
La falta de vitamina C provoca encías inflamadas y sangrantes. Todo lo que va pasando es que la madre va enviando muchas cosas al ser y se queda en déficit. Y por eso, como dice, imagínense todo el tiempo que estar vomitando o lo que sea, te va a arder la boca porque no está produciendo, o sea, la saliva o no hay buffer tampoco. Muchas cosas pasan y bueno, y la madre la tiene tiene que aguantar lamentablemente. Bueno. Después tenemos en el efecto del embarazo sobre el diente. ¿Qué cambia? Hay producción salival, la flora bucal y dieta. O sea, todos estos factores están capaces de producir caries. O sea, tenemos saliva que está disminuida. ¿Cómo es? El sistema buffer también. Hay muchos microorganismos. La madre consume todo el tiempo dieta o un poco más como para que el niño tenga todos los nutrientes que ella quedan déficit. Entonces, por eso es que hay que tener un buen control en las embarazadas. Porque todos podemos ser pacientes sanos, pero como les digo, o sea, se necesita más nutrientes, más cosas como para también estar con el niño. O sea que por eso sería lo ideal que si se atienden embarazadas, que bueno, se acuerden todo esto como para que no le ocurra, porque las caries avanzan muy rápido y más en estas cosas donde tienen todo el entorno correspondiente como para hacerlo. Bueno. Como decía que en la composición salival se observa la disminución del pH y la capacidad buffer, bien ácido se pone, se afecta la función para regular los ácidos producidos por las bacterias. También, como le decía, cambian los estilos de vida, los modos, ya que los hábitos alimenticios, la dieta cariogénica, sustrato, o sea, los hábitos alimenticios es mucho más, entonces la dieta cariogénica va a tener más sustrato para que la bacteria produzca sus ácidos y forme las caries. Entonces, también la deficiencia del cepillado por dos motivos, ya que las náuseas, o sea, o también los vómitos, y accede por la sintomatología propia. Además, como le digo, tiene que estar consumiendo mucho más. A veces tiene que estar vomitando, o lo que sea, no puede manejar todo el tiempo el entorno de su cavidad bucal, porque no puede estar cepillándote 10 veces al día, porque o sea, vomitaste una vez y tienes que, o sea, por ahí tiene que salir, tiene que hacer cosas. Así que por eso es que a veces el entorno cambia muy rápido y bueno, pasan estas cosas. Bueno, estos factores interactúan entre sí y bueno, producen la carie dental. Bueno, ahora vamos a hablar cómo vamos a tratar a la embarazada. O sea, el programa preventivo que le vamos a hacer para tratar de que todo esto que hablamos no suceda. Bueno, se prevé 3 controles en cada trimestre del embarazo. O sea, acordábamos que había 3, vamos a atenderle una vez, como por ahí sería una vez cada 3 meses. Entonces, contará de 2 consultas con objetivos educativos clínicos. Vamos con la primera. En el primer control trimestral, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle toda la historia clínica completa, le hacemos el consentimiento de atención y hablamos con su médico de cabecera, o sería el ginecólogo en esto, eh, para tener todo que esté ya controlado también. Y bueno, en el examen clínico vamos a hacer el examen bucal de tejidos duros y blandos, vamos a hacer los índices, vamos a hacer control de la videopelícula, le vamos a enseñar la técnica de higiene oral, usar hilo dental y suplementos fluorados. Entrega del formulario de estudio de dieta, también le vamos a enseñar qué tiene que consumir, porque por ahí necesita consumir más calcio, más vitamina B, le vamos a explicar todo. En el componente educativo le vamos a enseñar, como te decía, la etiología y etiopatogenia de caries y periodonцiopatías. También se le llama periodontopáticas, también a veces suelen escucharse. Bueno, después tenemos la relación entre el embarazo y la indicencia de enfermedades bucodentarias. Tenemos que explicarle todo lo que ya les fui contando para que ella sepa que eso le puede pasar, entonces para tener un mejor control de su sistema bucodental.
Después tenemos también al enseñarle, como decía, la técnica de higiene bucal, el uso de hilo y suplementos fluorados. La técnica de VAS, seguro que porque no creo que sea muy chica. Técnica así. Bueno, eh, ya la atendimos por primera vez, ahora viene a su segunda consulta. Vamos a seguir con los componentes motivacionales, que sería la importancia del concepto de salud bucal en los miembros familiares. Ahora a ella ya le va a estar enseñando si es que ya tuvo hijo alguna vez, o a su mismo, a su marido, a sus personas que ya llegadas. Bueno, después tenemos los refuerzos necesarios y se esclarecerán dudas acerca de higiene bucal y dieta. Si, por ejemplo, vemos en el segundo control que ya mejoró o mantiene su salud bucal, le seguimos repitiendo, igual que siga así, como para seguir motivándola. Después, los componentes educativos, importancia del cumplimiento del programa de salud bucal en la familia. Ya como decía, así que le sigan enseñando a sus hijos, y bueno, porque después los mismos niños se van a la escuela, ellos repiten, y bueno, a nosotros lo que nos sirve es que siempre vaya pasando la información de boca en boca. Y bueno, como decía, comentarios acerca de la cartilla de asesoramiento del padre, medio que lo mismo. Los componentes que vamos a hacer en la segunda consulta de la historia clínica, pues de vuelta hacemos el control de la biopelícula, repasamos la técnica de higiene oral y lo dental. Ustedes vieron que seguro ya hicieron, ya cuando hacían historia clínica, hacían el primer control, la primera vez que iban, y el segundo cuando fueron a hacer inactivación o hicieron selladores, le hicieron la segunda. Y bueno, ahí lo mismo, si siguen todo muy bien, se le sigue que siga así, bueno, se va mejorando su salud a medida que no marca tanto el horario. Bueno, hacemos el control gingival. Si la paciente necesita atención clínica, será el segundo trimestre del embarazo el momento elegido para llevarlo a cabo. Como este sería en el segundo trimestre, acá le podríamos arreglar caries, cualquier cosa. Después, le seguimos de vuelta reafirmando los conceptos de dieta, siempre le vamos a seguir enseñando el tema de alimentos que tiene que ingerir, o sea, no le vamos a decir que tiene que ingerir, pero le vamos a enseñar los alimentos cariogénicos y no cariogénicos como para que ella tenga una buena salud. Bueno, si la paciente posee riesgo que justifique, se le prescribirá el uso del suplemento fluorado en el hogar, fosfato a pH 5,6 a 1% del cepillado nocturno. Bueno, en el último control trimestral tenemos los componentes motivacionales. En el tercer trimestre consolidamos los conocimientos para lograr un cambio en la conducta para la futura madre y su grupo familiar. Se pondrá atención a la salud bucal del futuro hijo. Acá le vamos a ir contando las cosas que ella tiene que ir sabiendo, ya que cuando nazca el niño, capaz que no nos pueda visitar por todo el tema que ustedes saben que no es fácil cuidar a un niño y moverse tampoco. Así que bueno, ya que en el último trimestre ya falta poco para que el niño nazca, como le decía, se le enseñará sobre las cosas futuras que tiene que saber sobre su niño que puede pasar en boca. Lo primero es el síndrome del biberón, el uso del chupete de la mamadera, que ustedes no sé si vieron, pero se le suele vestibulizar los dientes, y cambian a mordidas abiertas. También, si no se hace una buena limpieza de la mamadera, suelen quedar muchos microorganismos, como sería el mutans, y también el tipo de tetinas que tiene que ir utilizando a medida que van saliendo sus dientes, ¿no? Para que no le haga eso que sería las mordidas abiertas. Porque ustedes saben que hay algunos que son más duros, otros que son más blandos, y bueno,
depende del momento, también es que se le va recetando. Bueno, también hay que enseñarle que las nociones sobre la deglución atípica y mordillas abiertas por hábito de succión. Como le decía, no, si tiene todo el día, lo mejor es que no usen, ¿verdad?, el chupete, porque si no se le puede cambiar mucho lo que sería la mordida y bueno, no es fácil también que vuelva a la normalidad después. Después tenemos que enseñarle los periodos de erupción de los dientes primarios y la higiene, que va saliendo los inferiores, después los superiores, cuándo, como para que ella vaya sabiendo el tema de también cuidarle a su niño los dientes. El uso de suplementos programados, después sugerirle la edad conveniente al odontólogo y la importancia del cumplimiento de este programa prenatal en la salud bucal familiar. Por ahí es conveniente que venga al año, cuando ya tienen algunos de sus primeros dientitos, para ver cómo está el tema de la oclusión, si van saliendo bien, todos. Bueno, ahora vamos a hacer el plan preventivo básico para esta mujer embarazada. En las indicaciones, primero vamos a hacer la historia clínica, el odontograma y los índices, como cualquier persona, obviamente. Y en la acción vamos a motivar, a explicar cómo, por qué y para qué de cada una de las acciones a llevar a cabo. Caracterización según riesgo de actividad de caries y enfermedad periodontal. Después vamos a hacer la eliminación de la infección, obviamente, que sería eliminar el biofilm y evitar su formación, eliminar el cálculo dental y la inactivación de caries. Está siempre lo mismo, como ustedes le ponen ahí en su historia clínica, qué piezas inactivaron, con qué, si le pusieron óxido de zinc, si pusieron ionómero vitrio, todo. Bueno, vamos a eliminar los nichos ecológicos. Todo esto, obviamente, si lo hacemos, acuérdense que sería lo ideal en el segundo trimestre. La eliminación de nicho ecológico sería hacerle las selladoras fosas de fisura en surcos y fisuras profundas de molares o premolares. Lo mismo que en cuál pieza dentaria le sellaron, todo tienen que dejar acá escrito. Mientras más detallado sea su historia clínica, siempre es mejor. Bueno, si es necesario, le daremos refuerzo del huésped, el flúor tópico de aplicación profesional y autoaplicación, la terapia múltiple. Lo mismo, el gel acidulado, le ponen el nombre completo, pH, 1,23%, todo. Esto sería también, como decía el doctor, que lo mismo que enseñarle la peligrosidad de los alimentos, lo cariogénico, no cariogénico, consejos sobre dieta, control de ingesta de hidrato de carbono y utilización de sustitutos edulcorantes. Más por, como le decía, que ponerle que esto, no sé, empieza a usar mucho azúcar y su sistema bucodental está todo con pH disminuido, tiene el sistema buffer, rapidísimo, obviamente se le va a hacer. Así que más que nada hay que explicarle todo esto como para que ella tenga una buena salud bucal en el tema del embarazo, ¿no? Bueno, y acá le hacemos una recitación, le vamos a indicar que, o sea, le caracterizamos, hicimos todos los índices, caracterizamos si era un paciente de riesgo, si es un paciente sano, si tiene actividad de caries o enfermedad periodontal. Bueno, si es sano, vendrá cada 6 meses, cada 3 meses en paciente con riesgo o actividad. Bueno, y se le realizará el examen bucal, el control de la biopelícula dental, refuerzo de la técnica de cepillado. Y bueno, cuestión, o sea, no es muy difícil atender a una persona, pero siempre hay que estar teniendo a cabo las diferencias que son, al ser una persona, como hoy el doctor le decía, que es paciente especial, tiene que ver si está medicado, lo mismo acá la señora, si también cómo está el tema del embarazo, que le dijo el ginecólogo, todo tienen que tratar de saber todo ustedes, como para que su historia clínica, su diagnóstico sea muy bueno. Así que bueno, acá termino, me parece, creo que también en la bibliografía, sí.
¿Les quedó alguna consulta, chicos? ¿Entendieron bien? ¿Alguna consulta sobre el tema? Ustedes se dan cuenta que estamos ya en la segunda clase de plan preventivo y como les decía el doctor, ustedes cuando tengan el examen parcial, tienen que ir poniendo, por ejemplo, cuando se trata en la indicación, control de la infección, ahí va inactivación de caries, pero las piezas dentarias a inactivar. Si van a hacer, por ejemplo, refuerzo del huésped, terapia con flúor, no sirve, o sea, no se considera la pregunta correcta si se pone terapia con flúor solamente. ¿Por qué? Porque ustedes estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo con esto? Una personalización del paciente. Entonces, como les decían hoy el doctor Romero y también ahora el doctor Nicolás, eh, es personalizar qué tipo de flúor voy a usar. ¿Mm? Lo mismo también la recitación. Depende del riesgo. A los 3 meses, ¿por qué y qué le vamos a hacer? A los 6 meses, ¿por qué y qué le vamos a hacer? ¿Tá? Así es.